Hola, muy buena tarde. Bienvenidos a Desde la Psique, donde exploramos la mente, las emociones, un espacio para compartir todo aquello que sentimos, lo que pensamos, lo que nos hace ser. Y hoy tenemos un súper tema. ¿A qué jugábamos cuando éramos niños? ¿A qué jugabas tú cuando eras un pequeño, una pequeña? Sabes que la naturaleza del ser humano mucho está en el juego, en esa alegría de compartir y también de ser competitivos. Y hoy tenemos a un experto en el tema, Rodrigo Vargas Martínez, ingeniero en audio, que nos va a compartir la importancia del juego, este concepto de Homo Ludens. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho que se me haya tomado en cuenta. Y sí, como lo mencionan, el día de hoy vamos a tocar el tema de el proceso mental que atraviesan los seres humanos en el juego, no solo desde el enfoque, digamos, cognitivo, ¿no? Que usualmente se ocupa mucho para la educación, sino también desde lo cultural y un poco de su desarrollo filosófico. Eh, pues bueno, yo me presento, soy ingeniero en audio y también soy jugador, bueno, desde toda mi vida, creo que como todos, soy jugador competitivo de juegos de cartas coleccionables, más en específico en Yu-Gi-Oh! Y en Pokémon. Eh, fui invitado al Continental del 2022 de Yu-Gi-Oh! Y ahorita voy a ir a Monterrey al Continental también de Pokémon. Entonces, pues bueno, esa ha sido un poco mi trayectoria con el juego, además de que soy, di clases de ajedrez también a niños. Entonces, pues sí, soy un jugador como todos y todas las personas que nos escuchan y acompañan en este momento. Gracias, Rodrigo, por aceptar la invitación. ¿Quién más que un experto jugador de Pokémon, Yu-Gi-Oh!, que ha dado clases en colegios de ajedrez, que sin duda, híjole, trabajar con este tipo de juegos, de estrategias, de competencia, debe ser, primero, desde la psique, crear conexiones nuevas en nuestro cerebro para ir pensando en las jugadas, para ir pensando en la estrategia de vencer al rival. Y bueno, obviamente entra aquí lo más importante para la psicología, y desde este aspecto psicológico que nos otorga el juego, que nos da desde que éramos pequeños. ¿Desde qué edad juegas Yu-Gi-Oh, Rodrigo? Desde los 12, desde los 12 años empecé a jugar, creo que un poquito antes, como a los 11, quizá. Yo vi el desarrollo de Rodrigo jugando, y además de las habilidades que ha desarrollado, también desarrolló el aprendizaje en el idioma inglés, desde leer sus cartas, porque todas, si no mal lo tengo presente, todas las cartas vienen en inglés. Sí, gran parte de las cartas. De hecho, bueno, en el ámbito de los juegos de cartas, están mejor valoradas las cartas en inglés que en el resto de idiomas. Entonces, pues sí, por excelencia vienen gran parte de las cartas en inglés. Sí, también hay en español, pero en su mayoría se buscan más en inglés, sí. Entonces, a través del juego es que Rodrigo también aprende inglés, y hoy lo habla muy bien, tanto que Rodrigo también da clases de inglés.
lo domina. ¿A qué nivel dominas el inglés, Rodrigo? B2 en inglés. Ok. Rodrigo ganó el segundo lugar en una competencia en la Watch. Ajá, en el 2021, ya ni siquiera me acuerdo de qué era la convocatoria, o sea, qué exactamente qué, pero se extendió la invitación a realizar como un segmento de unos 5 minutos, no sé, no lo recuerdo exactamente. Pero pues sí, bueno, todo en inglés y abarcando el tema del momento, no me acuerdo, creo que era sobre el aprendizaje en tiempos de pandemia, de encierro, porque pues bueno, fue en el 2021, entonces recordemos que también estaba bastante mermado todavía el tema de la educación, en el sentido de que pues no había clases en presencial, o sea, pues estaba en el mero, a la mera mitad, pues, o sea, del 2021, si empezó en el 2020 y acabó en el 2022, pues sí, estaba todavía como, pues una experiencia igual nueva para nosotros, y pues sí, se llevó a cabo ese concurso y pues ahí obtuve un reconocimiento, un segundo lugar, y pues bueno, que parte de eso pues también fue gracias al juego, no solo el de cartas, sino a los juegos en general. O sea, creo que puedo hablar también por los gamers, ¿verdad? Que gran parte de los juegos de mínimo tienen como idioma predeterminado el inglés, ¿no? Entonces, pues bueno, también fortalece esas áreas. Pero pues el día de hoy venimos a hablar un poco más en el sentido de lo que pasa, ¿no? en la mente de las personas cuando juegan, cómo se origina el juego, su relación con la cultura, su relación con la solemnidad, por qué jugamos. Y pues bueno, me gustaría arrancar, si me lo permiten, ¿verdad? Que el juego como tal, visto desde un punto de vista antropológico, es clave para la evolución humana. Se cree, y me atrevo a decir yo también, que en la totalidad todas las culturas han tenido esta necesidad de lo lúdico, ¿no? Han llevado a cabo ciertos métodos para encontrar pues sí, esta necesidad, ¿no? de salir un poco de la cotidianidad, de escapar un poco de la realidad. Y pues bueno, de no haber sido por esto, pues se cree que todavía estaríamos como en una fase más, pues, primitiva, ¿no? Porque a nivel cognitivo también tiene muchas benevolencias, muchas virtudes el juego. Me voy a citar una frase de Friedrich Schiller que dice, cito: "Solo juega el hombre cuando es hombre en todo el sentido de la palabra, y es plenamente hombre cuando juega". Lo que quiere decir aquí es que solo jugamos cuando tenemos conciencia de que somos, y es jugando que cobramos conciencia de que somos, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que una persona, o bueno, un ser, ¿no? No puede llevar a cabo un proceso lúdico si no es consciente del mismo, y si no es consciente como de su existencia. Sería bastante atrevido decir que el juego es propio de nuestra especie, porque pues no creo que sea así, ¿no? No solo por las otras especies que no conocemos, ¿no? A lo mejor que están en otros planetas, en otras galaxias, sino, o sea, no nos vayamos tan lejos, las mismas especies. Mascotas. De aquí, las mascotas, los mismos animales,
Por ahí estaba viendo también que los delfines, ¿no? Tienen como un comportamiento así, como recreativo con el pez globo, que ellos lo ocupan como para doparse, que juegan con él y más o menos ahí ya tienen como la medida del veneno que libera el mismo pez, ¿no? Y eso pues tiene un efecto, pues sí, ¿no? Pues es una droga para ellos, es una droga natural, digo, es bastante venenoso para nosotros, pero pues... Para un animal con ese tamaño... Pues sí, ¿no? Y también su biología, ¿no? Ahí sí, pues desconozco del tema, pues, pero lo interesante aquí es que ellos tienen la medida, o sea, ellos saben cuándo no pasarse para que no les haga daño, ¿no? Entonces, lo que nos dice a nosotros es que los delfines son conscientes de que lo que hacen no es como completamente necesario, o sea, no es una necesidad primaria como solemos ver en la naturaleza, ¿no? Que básicamente los animales viven para satisfacer, sino ya nos está hablando de una necesidad que se caracteriza de las especies, pues vamos a llamarlo con un alcance consciente un poco más alto, ¿no? Como los humanos, las orcas, por ejemplo, también que juegan con sus presas, muchas veces no las cazan directamente ya como hacen pues la mayoría de animales, la mayoría de depredadores que van a tirar a matar porque para evitar que la presa escape o para no, o sea, también se ve en las focas, perdón, en las orcas que juegan con las focas antes de matarlas, ¿no? Que, o sea, bueno, lejos de si eso está bien o mal, pues nos habla de un grado de conciencia mayor, ¿no? Un grado destacable del alcance y la percepción que tienen de las cosas. Ajá. Justo quizá por eso es que este hombre, si lo pronuncio mal, por favor, corrígeme, Johann Huizinga hizo este concepto de Homo ludens, porque hasta lo que yo estaba viendo es que el concepto de Homo ludens justo hace referencia a esta parte inteligente del ser humano. Cuando el ser humano cae en ciertas actitudes que no están de acuerdo a la correspondencia de un homo sapiens o de un Homo ludens en este caso, entonces ese individuo quizá dejaría de tener la connotación de homo. Quizá por eso es que este hombre hizo este concepto llevado desde una inteligencia que nos otorga el juego. Claro, el juego tiene ciertas características para ser llevado a cabo que obviamente también dependen un poco de la cultura, desde qué ángulo se vea, ¿no? O sea, que es también lo bonito del mismo, que tiene muchas aristas y muchas maneras de interpretarse, pero aquí tengo algunos conceptos de algunos filósofos, cómo es que lo distinguen de algo que no es. Ajá, y también de los requerimientos, ¿no? Que se necesita justamente para dictaminar qué es un juego y qué no. Es un terreno bastante complicado de abarcar porque metafísicamente hablando no se tiene una certeza estricta, digamos, de lo que es un juego, ¿no? O sea, porque sabemos, no sé, que es un compilado de reglas que sirven usualmente para divertir y que se siguen, y pues bueno, bajo esta lógica, pues incluso estar vivo también podría ser un juego, ¿no? O sea, vivir y pagar impuestos y trabajar, y pues es como, no sé. Entonces, algunos filósofos lo definen así, de la siguiente manera:
Platón dijo, y lo voy a citar aquí: el juego siempre se ejecuta por encima de la vida prosaica, de la necesidad y de lo serio. Por lo tanto, el juego siempre es parte del querer y no del deber. Este concepto de Platón, muchos filósofos también lo retoman y rescatan esta idea principal de que el juego es un deseo. O sea, sí es una necesidad en gran medida, pero a diferencia del resto de cosas que nos impone la sociedad y la cultura, el juego es opcional, es libre, y tiene que ver más con el querer jugar que en el deber, ¿no? O sea, porque Lo vemos mucho con los niños pequeños, ¿no? Que si no quieren jugar, no participan en el juego con sus demás compañeros o no participan en un juego de adultos. Si ellos desean jugar, obviamente interactúan con el otro para crear juegos o para crear esta oportunidad de diversión. Ellos lo tienen como muy fácil, ¿no? Muy simple esta necesidad o este querer hacerlo por el solo hecho de diversión, como bien lo narras aquí, lo citas con Platón, que habla justo de este querer. Y por eso es que muchos teóricos de la psicología hablan de esta parte del juego como un método de aprendizaje, como Piaget, como Vygotsky, que hablan que desde el juego, obviamente es que el individuo puede aprender mucho más fácil. sí. Yo personalmente con los niños lo he visto principalmente con mis hermanos y con mis alumnos, que son niños pequeños, y me ha tocado ver como su crecimiento. Y para mí lo que tiene lo lúdico es que antecede antecede muchas características de nuestra especie, y hablo de nuestra especie en la actualidad. A lo que me refiero es que jugamos antes de hablar, y jugamos antes de caminar, y jugamos antes de pensar, de pensar más sofisticadamente, claro, ¿no? Y creo que gran parte de la virtud que se encuentra en el juego, que completa la pedagogía, es que, justamente como lo menciona Platón, el juego es libre, es opcional. Los niños, la diferencia que tienen, y justamente por lo que les da gusto jugar y no les da gusto hacer como otras cosas, es porque cuando juegan son libres, y no solo cuando juegan, sino antes. El juego es un ejercicio de libertad. Entonces, si tú sometes a cualquier persona a hacer cualquier tipo de cosa, como pues hoy en día lo vivimos, como lo que puede ser, no sé, a lo mejor el trabajo, que el quehacer, y estas necesidades que necesitan, que se deben, más bien, creo que esa es la palabra correcta, que se deben a completar, que se deben de satisfacer. El juego no tiene esa levedad que no requiere ser para hacer, ¿no? O sea, no necesita ser. Y entonces, obviamente, a partir de este gusto es que se encuentra esta característica de la enseñanza, porque tienes la libertad de hacerlo o no. Ajá. El juego es divertido, o bueno, más bien suele ser divertido, sí, pero no necesita hacerlo. Como lo menciona Platón, aquí más bien se refiere como poco más a la libertad. Para concretar la idea, básicamente me gustaría decir que como el juego es opcional, pues muchas veces los niños deciden cuándo jugar y cuándo no, pero por ejemplo para hacer la tarea, que no sé, hacer algunos deberes en casa,
eh, no se tiene la libertad de hacer esas cosas. Ajá. Entonces por eso se plasma. Ahora también tiene un impacto cultural, ¿no? En la misma naturaleza del juego, y obviamente depende del objeto. En este caso, creo que vale la pena destacar bastante lo que pasa con algunas niñas, que es lo que me inquieta muchas veces, porque si nos damos cuenta, creo que, o sea, digo, sin polarizar y sin hacer esto como un tema de géneros, pero creo que es notable que los niños suelen jugar Con carritos. ajá, y las niñas que a las muñecas, ¿no? Que a cuidar la bebé, la cocinita, lo que sea. Y eso, pues sí que influye, porque desde el juego se les está orillando, o más bien se les adiestra de una manera indirecta como a las cosas que tienen que hacer. Digo, o sea, la niña tiene la opción de jugar, no sé, por decir aquí, con la muñeca o no. Pero el mero hecho de que sus opciones de juego se limitan a nada más la muñeca, pues eso de alguna manera también hace más pequeño su panorama. Y en cuanto a los niños, pues sí se ve distinto, porque pues ellos no se les pone esta limitante cuando son pues pequeños, ¿no? Y a su vez también, ¿no? Porque que un niño juegue con muñecas, en algunos casos también no está tan bien visto, o depende de la familia en la que crezca ese pequeño. Y sin duda alguna también puede ser víctima, por así decirlo, de bullying, por jugar con un elemento que no corresponde a su género. ¿Podría ser? Sí, también. Aquí vale la pena rescatar y hacer, destacar la relación que tiene el juego y la cultura. Ajá, porque y es bastante curioso, y es una relación conflictiva, pero a su vez es una relación que se suelen necesitar, ¿no? O sea, como son conceptos no independientes el uno del otro. Lo que me refiero es que el juego usualmente refleja cómo debe ser o cómo es la civilización o la sociedad del momento, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, cuando estamos, por decir, estamos jugando ajedrez, que se considera o se ve como un juego pues solemne, ¿no? Uno si pierde los estribos, si pierde la calma, digamos, se ve mal, o sea, se ve... ¿por qué? Porque la sociedad tiene ese tipo de juegos con una cierta clase de concepto, pero a su vez el juego también sale de la esfera de lo que tiene que ser y no, o sea, es hasta cierto punto también ficticio. Entonces puede reflejar los valores morales de la sociedad de turno, sí, para hacer, pero a su vez también se puede deslindar por completo de ellos, ¿no? Y usualmente aquí la cultura, al menos aquí en México se ve mucho, aquí la cultura va más dirigida como a que, bueno, las niñas tienen que jugar con muñecas y que la cocinita y pues bueno, todos estos estereotipos que ya no sabemos, que no son nuevos para nosotros. Pero les da un poco más de libertad a los varones, ¿no? O sea, en el sentido de que, no sé, yo me acuerdo que pues sí, tenía como mis figuras, tenía ahí mis muñequitos, pero también tenía cartas y tazos y unas patinetas y, no sé.
Entonces la sociedad establece por medio del juego cómo es que sus habitantes, más bien sus individuos tienen que ser. Pero también la nobleza del juego recae en que se puede salir de ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, en los juegos como los shooters, no sé, juegos de disparos, digamos, eso no está como aprobado, o sea, por la sociedad en general, ni por la ley. Pero creo que ese es justamente ese es justamente el objetivo, ¿no? O sea, zafarse de la esfera de lo cotidiano, de lo prosaico, como lo dice Platón, para también efectuar a su vez un imaginario que sí que permita deslindarse, ¿no? de los requerimientos culturales de esa sociedad. Entonces, al final, lo lúdico y lo cultural se configuran mutuamente, pero termina uno cediendo ante el otro. Y eso, pues, se debe a muchos factores. Son dos entes. Por ejemplo, no sé, a tus hijos, pues yo estoy seguro que, y también al público que nos ve en casa, a los niños pequeños, no les dejarían jugar videojuegos violentos, ¿no? Ajá, entonces es como que a lo que me refiero. Una se va a anteponer a otra, o sea, conviven, coexisten, pero al final una se va a decantar. La sociedad va a decir, no, hijo, este juego está muy violento, no lo vas a poder jugar, lo siento. Entonces digamos que es como un punto para la cultura, pero a su vez va a haber casos en los que la cultura pierda con juegos violentos o con dinámicas, pues no diría que violentas precisamente, pero fuera de los estándares que espera esa sociedad de sus individuos. Siguiendo un poco con este tema de la definición del juego, Huizinga, el autor que citaste hace ratito, también tiene una definición del juego que para mí es bastante acertada y dice así: el juego es una acción u ocupación libre que se desarrolla dentro de los límites temporales y espacialmente determinados según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas. Acción que tiene su fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de ser de otro modo que en la vida corriente. Este último punto, que es el que les comentaba que Platón también rescata mucho, de nuevo haciendo énfasis en que tiene que salirse de lo cotidiano, tiene que salirse de lo impuesto. También hay algo aquí que me cautiva bastante, y es la parte donde dice que se desarrolla dentro de unos límites temporales y espacialmente determinados según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas. Claro. Es bien sabido que los seres humanos en general muchas veces tenemos contrastes o tenemos conflictos con las leyes, y no solo las leyes constitucionales, sino las mismas reglas, por ejemplo, de algunos establecimientos o de etiqueta. Son reglas que fueron impuestas, son reglas que nosotros tenemos que seguir, pero muchas veces no sabemos ni el por qué las seguimos, ni nos dan a escoger realmente. Es como no sé, me recuerda esta situación en cuando era yo más pequeño, que me llegaban a decir que, no sé, algún maestro, salte del salón o sea, no es de a fuerza que estés aquí, algo así, ¿no? Que te decían, no es obligatorio que estés aquí, o sea, tienes la opción de hacerlo, pero en realidad, pues no la tienes, ¿no? O sea, como, y lo que hace al juego ser, según Huizinga, es que sale de esta esfera, y las reglas de los juegos son
son aceptadas por todos los jugadores y son respetadas porque se efectúan en cuanto a la libertad. O sea, yo no recuerdo, no sé, por decir, ¿no? O sea, que alguna persona, porque también suelo convivir con muchas personas que también juegan juegos de mesa. Casi todas las semanas me reúno con unos amigos que juegan juegos de mesa. Y pues obviamente pues lo primero son las reglas, ¿no? Pero una vez entendidas, de alguna manera se acepta por todos los miembros unánimemente y de manera discreta que así va a ser. Y entonces es lo que hace al juego funcionar, a diferencia de las sociedades que son reglas que se imponen, ¿no? Creo que sí hay reglas que sí merecen la pena tenerlas, claro, pero hay otras cosas que pues parecerían injustas, ¿no? No sé, por decir a lo mejor el tema de los impuestos, no sé. O en los trabajos, ¿no? En las empresas, en algunas empresas donde no están permitidas muchas cosas para el ser humano, que también influyen en su libertad de ser, de hacer, de pensar. Me compartía el otro día una consultante, me decía: Angélica, mi jefa me ha dado carta abierta para que yo pueda solucionar, porque como bien lo decías, al final la vida misma es un juego, el trabajo es un juego, estás jugando y estás aceptando reglas. Pero me decía, tengo la libertad desde lo que ella me dice para hacer cambios o generar algunos proyectos. Pero cuando ya los generé, entonces me dice, me debiste haber dicho antes, ¿no? Si podíamos o no podíamos ejecutar esta acción. Como bien lo dices, es una juego doble de no estar en libertad para jugar mi juego, y en este caso del juego por deseo, como los niños por querer jugar. Todas esas reglas sí se aceptan de manera libre, entendiendo que si no las aceptas no puedes entrar a este juego. Quizá si jugáramos más, en lugar de verlo como una obligación, como tipo empresas Google o estas empresas grandes que han visto el trabajo más como un juego, y obviamente el rendimiento de sus empleados pues es mucho más grande, que incluso en muchos lugares ni siquiera son empleados. Claro, aquí justamente todas estas definiciones que estamos leyendo nos sirven para distinguir al juego, porque justamente como mencionas es difuso, ¿no? O sea, de lo que es o no. Pero aquí lo que pasa con el trabajo es algo bastante peculiar. Pero antes de ahondar ahí, me gustaría nada más leer la última definición que traje de las características del juego. Esta es de Roger Calas, es un sociólogo francés. En su libro Los juegos y los hombres, la máscara y el vértigo, nos brinda 6 claves para entender el juego. Dice, tiene que ser libre y separado de la vida corriente, ¿no? Lo mismo de Platón, lo mismo de Huizinga. Debe ser incierto. A esto se refiere con que si nosotros sabemos quién va a ganar, pues no hay un juego, ¿no? Si nosotros... No, o sea, nosotros podemos especular y decir, no sé, por ejemplo en el fútbol, ¿no? Que pues obviamente se presta mucho para las apuestas. ¿Quién va a ganar? O a lo mejor en equipo que ha tenido mejores resultados, podemos dar una opinión estadística de quién va a ser el vencedor, pero al final de cuentas no podemos garantizarlo. En el momento en el que hay una garantía, deja de ser incierto, y en el momento en el que deja de ser incierto, pues deja de ser juego. Debe ser reglamentado. Esto es
esto es muy estricto, o sea, también característico de muchos juegos. Y también lo noble es que nosotros como jugadores aceptamos, ¿no? Accedemos y gran parte de las quejas no van dirigidas hacia las reglas, muchas veces van dirigidas hacia quienes rompen las reglas, ¿no? O sea, creo que pocas veces yo he visto a algún aficionado del fútbol decir, esta regla de, no sé, digo, yo no soy ningún experto en fútbol, ni ningún ilustrado, ni mucho menos, pero creo que, o sea, rara vez yo he visto, o más bien nunca he visto a ningún aficionado decir, no, esta regla del penal o del tiro de esquina, lo que sea, la verdad es que estoy en bastante conflicto con esta regla, a mí no me parece, no me late. Creo que gran parte de la queja va muchas veces a quien le infringe, ¿no? O cuando no es así, que dicen, no, es que no era penal o sí era penal, pero no tienen un problema con la regla del penal per se, porque saben que es parte del juego y ya la han aceptado. El siguiente punto es que debe de ser ficticio, lo que decíamos. Cuando nosotros empleamos un cierto grado de cotidianidad a las cosas y empiezan a tener impacto en nosotros, eso no es una ficción, eso es una realidad, ¿no? O sea, pero lo que pasa aquí con el juego es que si yo pierdo, al final del día no pasa nada. O sea, mi victoria y lo que esta victoria me deja se queda en esta dimensión creada por los jugadores, pero al final del día no sale de ahí y no debe de salir de ahí, y eso es lo bueno, que no pasa nada si pierdo y en realidad tampoco pasa nada si gano. O sea, en esta dimensión del juego se quedan atrapados todos estos conceptos, que si me enojé con mi compañero por alguna circunstancia del juego, eso al final se queda ahí y muy pocas veces sale de ahí, y cuando sale de ahí ya no es un juego, ya hay un tema como más bien personal, ¿no? O sea, porque entiendo lo de la frustración de los jugadores con sus oponentes. Eso es como bastante de cajón. Pero una vez que termine el juego, ahí debería acabar. A veces no lo hace, pero no es por el juego, sino por el mismo jugador que ya lo hizo personal. Y entonces ahí deja de jugar. Y la última, y la que nos lleva al tema de lo del trabajo, y que para mí es la más importante, el juego debe de ser improductivo. Por sobre todas las cosas debe de ser improductivo. Ajá. A esto se refiere con que no debe de haber ningún refuerzo, ninguna recompensa, ninguna para incentivarnos a jugar. Ajá. Por ejemplo, yo que he estado en muchas competencias y en muchos torneos, y que todas las semanas yo me meto a torneos, yo me he dado cuenta algo que me suele pasar mucho, y es que obviamente cuando tú ganas un torneo pues hay un premio, ¿no? Y ese premio pues de alguna manera te motiva a inscribirte al torneo, pero lejos de jugar se vuelve más bien un proceso, ¿cómo describirlo? Pues casi que como un trámite. Ajá, creo que esa es la palabra. Se vuelve más bien un trámite para ver si yo soy candidato a dicho premio. ¿Por qué? Porque es cierto que la mayoría de personas pensamos en ganar, ¿no? Es cierto que a casi todos nos gusta ganar y casi a nadie le gusta perder. Eso es propio de los humanos. Pero cuando lo haces, en este caso cuando yo lo he hecho por las competencias, sí que pierde, vamos a llamarle cierta solemnidad. Ajá, porque hay algo que interfiere con la diversión, ¿no? Con todas las cosas que puede ser el juego, y ya se convierte más bien en un proceso que pues es un trámite. O sea, yo quiero el premio y lo quiero, pues no sé, pues, para tenerlo, para venderlo, lo que sea, pero lo quiero, lo necesito, y mis acciones giran en torno a eso, no al propio juego.
Entonces ya no se convierte, ya no se convierte tanto en un juego, sino más bien en un proceso que puede tener componentes aleatorios para determinar quién recibe y quién no recibe. Ajá, pero esto es ajeno al juego. Esto es más bien de cómo los humanos luego solemos pues desvirtuar, ¿no? Algunas prácticas. Y la relación con el trabajo es bastante curiosa, porque en los tiempos antiguos, no voy a dar la fecha porque francamente no la recuerdo, perdón, no recuerdo el periodo, pero bueno, de los humanos primitivos, nosotros solíamos, nuestra especie solía trabajar como de 3 a 5 horas al día, que era para básicamente comida, o sea, cazar, y llenar todas estas necesidades básicas indispensables para estar vivo. De 3 a 5 horas al día, y lo demás al día se iban en actividades lúdicas, en descansar, en pasear, no sé, francamente no sé qué hacían los humanos primitivos para divertirse, pero fíjense cómo cambian las cosas. Eso era antes, ¿no? Que no había tecnología y no había, todavía la sociedad no estaba constituida, sino más bien que eran grupos. Obviamente pues no existía un estado, sino eran más bien comunidades que vivían más bien que sobrevivían a su entorno, a su medio, y a esto que le llamamos trabajo era lo indispensable para existir, ¿no? Que es como saciar el hambre y la sed. Entonces, estamos hablando de que si el día tiene 24 horas y de 3 a 5 horas, hoy en día trabajamos 8, bueno, al menos aquí en México, y eso en teoría son una jornada de mínimo 8 horas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que conforme la especie fue descubriendo nuevas tecnologías, por ejemplo, cuando descubrimos la agricultura, ahí ya fue un paso enorme al tiempo que se le destinaba al trabajo y al tiempo que se le destinaba a lo lúdico, porque ahora éramos responsables de más carga. A pesar de que la tecnología avanzaba, la subsistencia se volvía cada vez más complicada, porque ahora no solo era saciarme a mí, sino también el producto de mi trabajo, que en este caso pues podrían ser los cultivos, también tiene que ser supervisado, y entonces necesito todavía más tiempo, o sea, necesito yo destinar como individuo todavía más tiempo al trabajo. Y si se dan cuenta, es bastante curioso cómo ahorita pues yo considero que estamos bastante cómodos como especie humana con las tecnologías, ¿no? O sea, en el sentido de que yo creo que realmente lo que venga después, no sé qué tan necesario pueda ser, porque pues realmente qué nos falta, ¿no? O sea, tenemos el transporte por cielo, mar y tierra, tenemos los medios de comunicación, tenemos entretenimiento, todos nuestros electrodomésticos que tenemos en la casa fungen justamente esa función de ahorrarnos tiempo, ¿no? De la lavadora, de estar tallando y así, y pasarte horas ahí lavando, se reduce. Del refrigerador para mantener la comida prolonga la vida. O sea, todas las tecnologías que tenemos funcionan para darnos ahí más tiempo, pero irónicamente no es cuando menos tenemos tiempo, ¿no? Esto el filósofo Yuval Noah Harari lo describe como el mayor fraude de la historia de la humanidad, porque conforme fueron avanzando las tecnologías y conforme pasó el tiempo, los humanos dedicaron todavía más tiempo a trabajar, y si no trabajamos más ahorita es porque existen leyes y reformas que evitan que prolonguemos la jornada, pero lo cierto es que muy pocas personas trabajan solo 8 horas al día. O sea, en realidad es más tiempo, y hablo del trabajo también que no es remunerado, como el hogar, pero no solo de eso, sino de la chamba luego que también se llevan los trabajadores a casa, ¿no? Entonces, la verdad estaría chido trabajar 8 horas al día, pero no es así. En realidad son más, ¿no? O sea, son mucho más horas. Ahora, esto también tiene que ver con el capitalismo y un poco con la religión. Con la religión porque la religión
en este caso el catolicismo protestante, nos quitó, digamos, cambió nuestra percepción de lo lúdico, de ser algo divino y algo con lo que podríamos acercarnos más a Dios, a algo banal, que la virtud estaba en satisfacer las necesidades y en producir. Y obviamente pues esto benefició al capitalismo, porque el capitalismo se basa también en el consumo. Entonces el pilar de la sociedad actual se basa en quién puede consumir más. Mientras menos una persona pueda consumir, es una persona que se ve mal, o sea, que se ve desvalorada por la sociedad. Claro. No hablo de personas pobres necesariamente, sino aquellas personas que no se pueden dar el lujo de consumir y consumir, como estas marcas, pues no sé, que se me vienen a la mente algunas marcas de lujo te hacen justamente reafirmar esto, ¿no? O sea, te dicen, no, es que si no tienes tal cosa, pues no claro, no vales. Estamos dentro de un círculo muy, muy capitalista, como bien lo dice Rodrigo, que no nos ha permitido, que nos ha dejado de lado el juego. Cuando vamos creciendo, cuando somos adultos, vamos perdiendo esta capacidad de jugar. Y entonces yo le diría a nuestro público, a nuestros radioescuchas, acuérdate a qué te gustaba jugar, qué hacías cuando eras pequeño, solo por el hecho de querer hacerlo, sin ningún deber de hacerlo. ¿Te gustaría regresar mucho más a esos momentos de diversión, de juego? Pues te invitaría a que logres esos espacios, a que tengas esos espacios en familia, o como Rodrigo lo hace con sus amigos. A mí me encanta mi familia, mis hermanos viven en Manzanillo, y cada que vamos nos ponemos a jugar juegos de mesa, solo con el hecho de podernos divertir, de pasar un rato agradable, que es lo que hoy se ha perdido. Y como ya vimos, todas las implicaciones psicológicas, mentales que tiene el poder jugar, hacer algo libremente a pesar de ser adultos, o con mayor razón siendo adultos. Poder generar estos espacios de juego donde dejemos un ratito la cotidianeidad, como bien lo has dicho, y podamos divertirnos, gozar, volver a disfrutar en todo su esplendor de un juego. Sí, tampoco olvidar las virtudes que tienen el mismo hecho de jugar. Algo que yo he podido destacar de mis competencias es la lectura de las personas a través del juego, que también es algo que me gusta bastante. Se puede conocer desde mi punto de vista más a una persona cuando juega que cuando hablas con ella, porque es como se desenmascara la verdadera la naturaleza de las personas, de los individuos. Y a mí me ha tocado ver muchas veces en competencias, por ejemplo, personas como los jugadores afrontan tanto la derrota como la victoria, ¿no? Que eso habla también bastante de ellos. Pero no solo eso, sino también el mero proceso de jugar. Hay personas con las que es divertido estar, y personas con las que es divertido jugar, y personas con las que no. Y esto también nos sirve para generar una reflexión de estos puntos que podemos seguir mejorando como persona. La paciencia, la tolerancia, la disciplina, la inteligencia. El respeto. Claro. Entonces nos quedamos, si te parece bien, Rodrigo, con esta frase. Cuando jugamos, no solo nos divertimos, recordamos nuestra esencia creadora y profundamente humana. Y muchas gracias, querido público, por estar presente.
cada jueves. Recuerden, traemos temas e invitados diferentes para volvernos a conocer, para hacer esta mirada interna y reconocernos más como humanos. Muchas gracias, Rodrigo, por aceptar la invitación. Muchas gracias. Gracias. Ay, me están diciendo acá, Josué, que algunos mensajes. Sí. Alecita Corro nos dice: qué buen tema, muy interesante para los que tenemos peques. Así es, Ale, pero también para los que somos adultos, ¿no? Volver a recordarnos que el juego es importante. Hoy justo tuvimos en nuestro diplomado de acupuntura compartir, jugando de alguna manera, este conocimiento tan ancestral y tan hermoso de una manera más lúdica. Gracias, doctora, por la invitación. Saludos, Angélica. Saludos, Miguel Ángel. Excelente tema. Bendiciones. Gracias, Marta. Nicole Cruz. Es interesante el tema, siempre hay que estar actualizado, aunque ya no tengas peques, siempre hay en la familia o con amigos. Claro, lo que les comentaba, ¿no? De poder compartir estos momentos con los amigos. La sociedad, dice Marta Padilla, la sociedad aún en la actualidad sigue dictando los parámetros en los que se normaliza a los pequeños en cuanto a los juegos y lo que vemos en televisión. Sí, sin duda, Marta, sigue siendo todo un tema. Esto que nos hablaba Rodrigo justo, que se encajona desde nuestro género. Ya hablaremos de diversidad de género también con la licenciada Diana Tovar y algunos invitados que traen. Dice Susana Sierra: yo veo que las personas que se dedican a crear y jugar videojuegos son muy inteligentes, mis respetos. Así es, Susi, les comentaba, ¿no? Crea nuevas conexiones en nuestro cerebro. Jugar siempre hace que nuestro cerebro esté activo, que esté generando conexiones adecuadas entre nuestras neuronas, que esa comunicación sea mejor y que nuestros neurotransmisores obviamente estén en óptimas condiciones también. El juego nos enseña, dice Elisa Escalante, el juego nos enseña infinidad de cosas, a poner atención a las reglas, estar alertas para no perder y la creatividad para las estrategias, y también saber que no siempre se gana, pero tomarlo con optimismo. Así es. Tengo tengo dos hermanos, y me decía uno, ahora en Navidad, en Año Nuevo, jugamos un juego que él quería jugar y que él fue el primero que terminó perdiendo, saliéndose de su juego, que él tan entusiasmado estaba por jugar. Y bueno, ahora sí, gracias, Josué, por recordarme leer los mensajitos que se me va a mí. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo, de nuevo. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Nos vemos la próxima semana desde la Psique.